gusto saludarlos. Es Ok. un gusto saludarlos y ver que el programa de Bariatric Grounds está creciendo. Gracias al doctor Guillermo Ponce de León y al doctor Jeffrey Romero. El día de hoy tenemos el gusto de presentar, porque somos incluyentes y queremos que las mujeres también estén dando sus rounds aquí en el Bariatric, a la doctora Susana Reyes Pérez, que es cirujana bariatra egresada del ABC de la Ciudad de México, actualmente jefa de cirugía general en el Hospital Iste de Tultitlán en el Estado de México. Y también tendremos a Luis Alfonso Martín del Campo González de Tepatitlán, Jalisco, cirujano por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Mínima invasión y endoscopía. Gastrointestinal por University Hospital de Cleveland. Certificado como en cirugía robótica desde el 2016 y miembro activo de comités en Américas Hernia Society, SAGES, MSG y Asociación Mexicana de Hernia. Realmente, pues, los temas que se van a platicar el día de hoy son de sumo interés y pues vamos a echarnos un round. ¿Tú qué piensas, Guillermo? Es un tema bastante importante. Yo creo que cada vez va a ser más recurrente en todos los congresos. Todavía no existe una evidencia muy importante sobre cómo manejar las hernias en los pacientes con obesidad clase 2 en adelante, principalmente, ¿no? Entonces, sí va a tener buenos resultados a mediano, largo plazo, sí es lo más apropiado, pero pues yo creo que por eso tenemos aquí dos grandes expertos. ¿No? Y además estamos iniciando con las cirujanas del colegio, ¿verdad? Muy, Doctora muy, Susana, ya. impor- Muy importante eso, doctor, porque la doctora Susana hoy es la primera cirujana que coordina este grupo de sesiones, pero las dos que siguen también son mujeres. Entonces, sí somos incluyentes y tenemos muy buenas cirujanas. Sí, eso sí, me tocó participar en León con la doctora Susana Reyes y hoy me da gusto presentarla y ver qué nos puede ilustrar de este tema tan apasionante que muchos dicen, no hernia, sino cirugía bariátrica. Pues ahí veremos cómo se lleva a cabo esta reunión. Bienvenidos y muy buenas tardes a todos. Cuando gusten comenzar. Ok, pues buenas noches. La dinámica del tema, hablando con Luis, un poco de cómo podíamos retomar este tema. Él me comentaba que en la consulta pues suele ver más pacientes que llegan a una reparación de hernia, pero se encuentra con la situación de que es un paciente con obesidad. En mi caso, comentando que la mayor parte de mis pacientes a nivel institucional y a nivel privado llegan por una cirugía bariátrica y nosotros como cirujanos bariatras encontramos como hallazgo una hernia de pared abdominal. Entonces vamos a iniciar con Luis para que el primer escenario él dé a conocer cómo aborda un paciente que llega a su consultorio con una hernia, para una reparación de una hernia y se encuentra con el problema de obesidad mórbida. Adelante, Luis. Muchas gracias, doctora Azucena. Gracias al colegio. Para mí es una oportunidad única. Es la primera vez que tengo el gusto de colaborar con ustedes. Veo a muchas personas que estimo y que admiro entre la audiencia y me dará mucho gusto que nos podamos ver con más frecuencia. Gracias, doctor Sergio. Gracias, doctor Guillermo, por la oportunidad. El año pasado se publicaron las guías conjuntas de SAGES y American Hernia Society en relación con cómo tomar decisiones con el paciente que tiene hernia y obesidad. Y sabemos que las definiciones han ido cambiando de lo que es obesidad mórbida, pero al final del día vamos a tratar de dividir esto en dos escenarios. Primero, todos aquí somos cirujanos y de repente nos tocará alguien que llega probablemente a nuestra consulta por una hernia, pero no está en condiciones óptimas. Y voy a tratar de enfocarme en eso y vamos a ver después cómo se entrelaza la toma de decisiones. Tienen su casa en Tepatitlán, Jalisco, y también soy parte de un grupo de cirugía robótica en Guadalajara. Por aquí nos estaremos viendo. No tengo ningún conflicto de interés relevante para la charla de hoy. Y si nos ponemos a tratar de definir cuál es el problema, cómo es el origen de esta discusión, si vemos la literatura histórica probablemente de los últimos 10 años, nos daremos cuenta de que cuando un sujeto, no sé si se alcanza a ver aquí el puntero de mi mouse, porque es relevante, pero cuando un sujeto es sometido a una cirugía de reconstrucción de pared abdominal, una reparación retromuscular formal,
dependiendo de su índice de masa corporal, conforme se va elevando, van subiendo las probabilidades de que tenga complicaciones quirúrgicas o médicas hasta un punto en el que se acercan probablemente al 10%. Otros estudios han demostrado que el riesgo de que el paciente requiera una reoperación o tenga una recurrencia aumentan significativamente conforme el paciente sale de índices de masa corporal normales o de sobrepeso y se va acercando a los rangos de obesidad. Estos pueden ver, literatura del 2016 es la mejor que tenemos disponible hasta ahora. Y luego, si lo sumamos a nuestras combinaciones habituales, conforme el IMC va subiendo la tasa de infección del sitio quirúrgico, pero también si se combina con otros factores de riesgo como tabaquismo, van subiendo aún más las posibilidades de complicación. Entonces, la conclusión con estos datos, si ustedes se ponen a ver, la mayoría de las recomendaciones es el paciente con obesidad mórbida que se presenta a la consulta con una hernia, idealmente debe de ser ofrecida una estrategia para perder peso. El problema es que sabemos que la mayoría de los sujetos con obesidad mórbida no van a tener suficiente pérdida de peso con el primer nivel de la pirámide del tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Y entonces aquí es donde el algoritmo empieza a ponerse más interesante. Ahora, el asunto de decir, pues se me hizo fácil, ya llegó, vamos a operarlo, no necesariamente una complicación local es una cosa sencilla. Y si tenemos un paciente con una morbilidad grande del sitio quirúrgico, podemos llevar a estos escenarios extremos en los que hay infecciones del material protésico, reoperaciones, colocaciones de VAC, digamos, catástrofes abdominales. Entonces, esta receta se preparó mal desde el principio y probablemente optimizando al paciente desde la primera toma de decisiones, pudimos haber evitado esto. Por otro lado, sabemos que los pacientes que tienen obesidad y no logran llegar a sus metas y tienen una hernia, tienen más probabilidades de, en lugar de llegar con nosotros, llegar en la noche al hospital de urgencia y probablemente recibir no solo la reparación no ideal, sino en las condiciones menos ideales posibles. También es importante recordar que un problema que inicialmente no es tan grande, si no se resuelve de la mejor manera, se puede convertir en un problema de mucho mayor magnitud. Entonces, la toma de decisiones en el sujeto obeso con hernia tiene sus particularidades y trataremos de definirlas ahorita. Ahora, todos los hombres somos iguales, pero no todas las hernias son iguales. Y aquí les pongo ejemplos de mi consulta. Los dos son pacientes que tienen hernias de la línea media, son hernias primarias que no han tenido reparaciones previas. Los dos son sujetos que tienen obesidad. La diferencia es que este paciente es un sujeto que se dedica al trabajo duro, es un albañil y no tiene ni en sus posibilidades económicas ni en su calendario la posibilidad de someterse a un régimen para perder peso y necesita regresar a trabajar pronto porque esta hernia no le permite trabajar. Este sujeto de la derecha, esta es una foto real aquí afuera de mi consultorio, se estaba hasta fumando su cigarrito en lo que esperaba su consulta. Evidentemente no es un paciente optimizado, pero su contexto sociocultural era francamente diferente y más adelante les explicaré cómo se tomaron decisiones muy diferentes entre estos dos pacientes. Otro ejemplo, estas dos hernias, si se fijan, no se ven tan diferentes. Las dos son mujeres, las dos tienen hernias primarias de la línea media, con algo de piplón y algo de asas encarceladas. Son defectos no muy grandes. La paciente de la derecha evidentemente tiene más obesidad, pero al final del día las dos tienen más de 40 de índice de masa corporal. Sin embargo, si analizamos las particularidades, la paciente de la izquierda es una mujer que no tiene ninguna cirugía previa, que tiene una hernia crónica y que no le da mucha sintomatología, y la de la derecha tiene 3 hernioplastías incisionales previas, tuvo expuesta la línea media a curaciones durante meses, hace aproximadamente 3 años, y su motivo de consulta ahorita es onfalitis y fiebre. Entonces, aunque se parecen mucho las hernias y las tomografías son casi idénticas, la toma de decisiones fue francamente diferente con estas dos pacientes. Voy a tratar de elaborar estas ideas. Entonces, esta especie de diagrama de flujo me gusta mucho porque tenemos que encontrar un balance.
No queremos operar a los pacientes en caliente, pero queremos evitarle a la gente un impacto negativo en su calidad de vida. Entonces, si el paciente tiene una hernia asintomática, hay que trabajar duro en su optimización. Entre más tiene síntomas y más está yendo a urgencias el paciente buscando atención, probablemente tengamos que romper un poquito más las reglas y hacer adaptaciones para hacer una cirugía electiva que tenga un impacto positivo en su calidad de vida. Por otro lado, del lado derecho de la tabla, hay ciertas características de la hernia. Por ejemplo, las hernias grandes, no es una regla exacta, pero las hernias grandes tienen menos riesgo de convertirse en un encarcelamiento o estrangulamiento que requiera emergencia, a diferencia de las hernias con un radio grande de saco a defecto. Es decir, un cuello muy estrecho con un saco muy grande aumenta el riesgo de que el paciente se convierta en una emergencia. Y esto es importante porque si le seguimos diciendo al paciente, tú sigue intentando bajar de peso aunque no lo logra, aumentan las posibilidades de que llegue como una catástrofe en la noche a urgencias y no se le ofrezca la mejor reparación ni el mejor resultado posible. Ahora, me gustó mucho y se lo pedí a mi amigo el doctor Conrad Valles, que quienes lo conocen es un experto en reparación de hernias. Ni siquiera es una paciente tan obesa. Si pueden ver, es una paciente que en marzo del año pasado llegó con un índice de masa corporal de 34, con una hernia muy compleja, y fue una paciente a la que le dijo, necesito que te comprometas a bajar de peso. Y me gustó mucho esta tabla porque pueden ver cómo era una paciente que por su seguro no tenía acceso ni a semaglutida, ni a balones, ni a cirugía bariátrica. Y fue trabajo duro en el que subía, bajaba, subía, seguían trabajando con psicólogos, seguían trabajando con nutrióloga. Y una vez que llegó a un índice de masa corporal aceptable, que la meta era 32, entonces la operaron y fue un éxito. Entonces, es una realidad que se puede y tenemos que tratar de tener esta especie de responsabilidad compartida con los pacientes, en los que si ellos ponen de nuestra parte, también nosotros ponemos más de nuestra parte. No se vale operar a todos los pacientes de entrada asumiendo que no van a lograr sus metas de pérdida de peso. Ahora, ¿cuál es el escenario en el cual el paciente tiene que bajar de peso, pero no está considerando cirugía bariátrica o porque sus preferencias lo dictan o porque su situación económica así se lo indica, o incluso porque el paciente ya ha tenido antecedentes de cirugía intraperitoneal y queremos evitar el escenario? Todos ustedes tienen esto seguramente más refinado que nosotros. Yo, para evitar caer en el sesgo de referidor, lo que hago es enviarlo a nuestro instituto multidisciplinario, en donde primero nuestra nutrióloga conoce perfectamente nuestros algoritmos. Si ella considera que dieta y actividad física no son suficientes, le habla a nuestro endocrinólogo, y una vez que pasan por ellos dos, si consideran que necesita algo más, es donde entramos nosotros. Hemos con cada vez más frecuencia recibido pacientes para balones autoingeribles, no solo para optimización de cirugía gastrointestinal, hay mucha referencia de parte de los ortopedistas, pero es un gran ejemplo de cómo nosotros como quirúrgicos y como equipos multidisciplinarios podemos ofrecer opciones tanto autoingeribles, balones colocados por endoscopía, y esperemos pronto Boston nos dé más buenas noticias sobre las posibilidades de cirugía de gastroplastías endoscópicas disponibles aquí en México. Al final del día no se nos tiene que cerrar la cabeza, el paciente, si es posible, tenemos que buscar opciones contemporáneas que lo puedan llevar a un peso más ideal para una reparación apropiada. Ahora, el segundo escenario, el paciente ya llegó, es una urgencia. En este momento el paciente está con síntomas y con datos sugestivos de que no puede pasar al siguiente turno. Tenemos que hacernos una serie de preguntas. Primero, ¿necesito pedir ayuda o yo le puedo hacer una buena reparación? Lo que no se vale es dejarlo para el siguiente turno, ni mandarlo a otro lugar a su suerte a ver si encuentra a alguien que le pueda resolver. La segunda pregunta es, ¿puedo ofrecerle algo mínimamente invasivo? Sé hacerlo y tengo con qué hacerlo, pero si no lo tenemos, tenemos que buscar nuestra segunda mejor opción porque abordajes abiertos existen. En términos generales, aunque no es una regla, cuando alguien llega de urgencia, tratamos de evitar reparaciones formales ideales, es decir, reparaciones retromusculares, separaciones de componentes, y buscamos otras opciones con tasas de éxito razonables, pero que nos pueden permitir
vivir para luchar otro día, como puede ser un cierre primario o un IPOM, y les voy a poner un par de ejemplos de estos más adelante. Ahora, si hay una cirugía que ha estado en controversia en los últimos años, es el IPOM. Personalmente, cada vez hago menos IPOM, que es la reparación laparoscópica tradicional, pero justamente para este escenario que es sujeto obeso no optimizado que se presenta de forma urgente, puede que sea la mejor opción en la mayoría de los escenarios, en la mayoría de las manos de los que tenemos que hacer cirugía de toda. Hay algunos principios generales que me gustaría compartirles sobre esta técnica que creo que son relevantes. Primero, todos van con anestesia general. Es un paciente que está llegando con una hernia encarcelada, con riesgo de obstrucción. Por favor, no acepten que su anestesiólogo se los quiera dar con bloqueo. Eso es inaceptable. Si el paciente llegó obstruido, probablemente llegue con una sonda nasogástrica. Si hubo problemas para ventilarlo, para el acceso abdominal, probablemente pongamos una sonda orogástrica nada más para descomprimir el estómago. Y Foley solamente ponemos cuando son hernias muy bajas en la línea media, que pudiéramos tener que fijar contra la vejiga y tengamos que bajar el flap del rectus. Los brazos siempre van a ir en aducción porque vamos a tener que trabajar a los lados del paciente. Hay que preparar muy amplio y con clorexidina, y digo muy amplio porque los trócares van a ir colocados a los lados, y la mesa hay que flexionarla un poco para aumentar el espacio entre la espina ilíaca anterosuperior y el reborde costal. Los trócares, mi habitual es, cuando son hernias de la línea media, es hacer un acceso óptico de 5 milímetros cerca del punto de Palmer, con o sin veres, de acuerdo a cuál sea su preferencia. Después, si no hay adherencias, un segundo trócar de 5, 3 centímetros superior y medial a la espina ilíaca anterosuperior, y equidistante y lo más posterior que nos permita el colon, un trócar de 10 que eventualmente nos permitirá introducir una malla si decidimos colocarla. Ahora, si el defecto es muy grande y la malla va a requerir una cobertura muy amplia, va a ser imposible fijarla de este lado utilizando estos trócares. Estos 2 de 5 son opcionales. Cuando son defectos grandes que requieren mallas grandes, se pueden colocar estos dos. Sabemos por la literatura de los 90s el IPOM, a pesar de que ha habido muchos intentos por satanizarlo recientemente, tiene 30 años aquí, hay metaanálisis, hay seguimientos a muy largo plazo y sabemos que es una cirugía segura, pero la complicación más frecuente, sobre todo en los primeros años, eran las lesiones viscerales. Esto mejoró conforme nos hicimos más conscientes de cómo hacer lisis de adherencias. Hay que preferir el uso de de disección cortante, roma, tracción, contratracción, y minimizar el uso de energía avanzada solo para sitios en los que sabemos que es perfectamente seguro. Este año sale la segunda edición del libro de hernia del Dr. Novitsky. Nosotros hacemos este capítulo de IPOM. Este es el video de la edición original. Y bueno, la idea es muy sencilla. Este es un defecto que no es tan grande. Vamos a reducir el contenido utilizando los trócares como lo comentábamos. Y la energía avanzada solo cuando estamos 100% seguros que no estamos contra vísceras. El falciforme hay que movilizarlo rutinariamente cuando son defectos de la línea media para poder tener una buena cobertura de la malla sin que la malla se doble a este nivel. Esta es la estrategia que me gustaría que vean. Estoy seguro que muchos de ustedes cierran sus puertos con pasasuturas. Creo que es una habilidad valiosísima para quienes hacemos cirugía laparoscópica. Hay que medir el defecto. Nuestra técnica es utilizar un par de agujas espinales que nos permiten hacer una medición intraabdominal, porque si lo hacemos desde afuera no es apropiado. Y una vez que hacemos eso, vamos a marcar cada 2 centímetros la línea donde está el defecto. Esto es importante. El doctor Carl LeBlanc, que hizo la primera reparación laparoscópica de hernia ventral, describe que el overlap, la cobertura lateral y superior de la malla, debe de ser al menos de 5 centímetros mayor al defecto original, porque esto disminuye significativamente la tasa de recurrencias en cirugía laparoscópica. Entonces, yo soy un hombre de números simples, del tamaño del defecto, más 5 para todos los lados. Está apoyado por esta buena evidencia del doctor LeBlanc. Ahora, esta imagen, vamos a ver cómo se está viendo el pasasuturas Carter Thomason por dentro y cómo está trabajando las manos por fuera. Supongamos que esta es nuestra línea donde está el defecto, hay una marca cada 2 centímetros. Vamos a hacer una incisión con una hoja 11, entramos con el pasasuturas, pasamos por el saco, pasamos a un borde de la fascia, regresamos, tomamos del otro lado de la fascia y vamos a hacer especie de puntos en Z para poder eventualmente cerrar sin tensión todo nuestro defecto. Hay cierta controversia en la literatura porque hay gente que dice que el cierre del defecto no es tan relevante.
Vamos a ver ahorita más adelante por qué nosotros creemos que sí es relevante, pero fundamentalmente esto nos va a permitir obliterar el defecto, disminuir el riesgo de que se haga un seroma, y aquí podemos ver cómo trabajan tanto la mano desde afuera como un asistente adentro entregándonos con una merila en las suturas. Bajamos la presión del sistema y podemos cerrar perfectamente el defecto desde el exterior. Esto va a ser sumamente útil en otros escenarios, incluso no de reparación formal. Al rato les voy a enseñar uno de cierre primario sin colocación de malla. Luego, hay sistemas preformados para colocación de mallas. Recordemos que dentro del abdomen solo se pueden colocar mallas recubiertas. Esta es una malla sintética que tiene una cubierta antiadherencias. Y hay sistemas que permiten un preposicionamiento que pues hacen la vida muy fácil. Ponemos la malla en contra del abdomen, fijamos la malla exactamente en el centro para asegurarnos de que si nuestro defecto estaba aquí, la cobertura se mantenga simétrica en todos los sentidos. Y utilizando tackers, que seguramente muchos de ustedes saben utilizar ya, vamos a usar nuestra mano derecha para chocar contra la punta de nuestra mano izquierda y verificar que no estamos contra una superficie ósea. Esto disminuye el riesgo de que el tacker se dispare mal, pero también va a disminuir el riesgo de que ataquemos una estructura peligrosa. Vamos a fijar circunferencialmente. Cada centímetro debe de haber un tacker y el objetivo de la fijación circunferencial es evitar que la superficie sintética no recubierta de la malla quede expuesta a las vísceras. Entonces, una vez que cumplimos con la fijación circunferencial, podemos agregar un poco de fijación extra. Esta es la que duele. La fijación penetrante transabdominal es la que duele. Yo tiendo a hacer no más de un par de suturas para disminuir el riesgo de que con la contracción de la malla o con una contracción importante, un aumento importante de la presión intraabdominal, el paciente vaya a recidivar. En términos generales, esta es la técnica que utilizamos y creo que aunque existen técnicas más novedosas de reparaciones extraperitoneales y podríamos durar horas discutiendo al respecto, esta es una gran técnica para el paciente que llega de urgencia, que no está optimizado y que necesita una reparación en este momento y que no nos toma más de 25-30 minutos probablemente la técnica completa. Nosotros nos dimos a la tarea de analizar este procedimiento, comparamos casi 800 pacientes cerrando el defecto versus no cerrando el defecto, y quiero que vean cómo el promedio de nuestros pacientes andaba en obesidad mórbida. 40 de índice de masa corporal, 35 el grupo del cierre de no defecto, del no cierre de defecto, y podemos ver que el cierre de defecto disminuye la tasa de complicaciones del sitio quirúrgico y la tasa de recurrencias sin aumentar significativamente la duración del procedimiento. Entonces, este es uno de los argumentos por los cuales nosotros abogamos porque sí se cierren los defectos. Ahora viene el escenario 3. Llega el paciente, sí se tiene que operar, pero no de urgencia, pero si le seguimos dando largas, va a haber problemas, va a llegar a urgencias y probablemente no se le ofrezca el procedimiento ideal. ¿Cuál es el papel de la mínima invasión en este tipo de pacientes? Puede haber. Perdón. Entonces, sabemos cuando hacemos reconstrucción de pared abdominal, cuando hacemos cirugía de hernia compleja, esta es la serie más grande de TAR, de liberación del transverso del abdomen, de reconstrucción formal de la pared abdominal, en la que vemos que la mayoría de los pacientes cumplían con criterios de obesidad. Y para poder hacer toda esta disección, este es un caso mío ahorita de diciembre, pues se necesita tener al paciente bajo tracción, hay que ponerle los separadores, hay que poner mallas que van de psoas a psoas, de gifoides a pubis, y esto en general hace que el riesgo de complicaciones locales y complicaciones sistémicas pues sean elevadas. Queremos que el paciente esté súper optimizado, pero a veces no llega a estar en ese punto. ¿Qué pasa si le podemos ofrecer la misma operación? En este caso, por ejemplo, una separación de componentes posterior tipo TAR, pero con un abordaje mínimamente invasivo. Este es el ejemplo abierto y este es exactamente cómo se hace el abordaje por vía robótica. Entiendo que no todos todo el tiempo tenemos acceso al robot, pero estos datos que les quiero compartir son un gran ejemplo de cómo probablemente la mínima invasión pueda ser un amortiguador de la morbilidad local y sistémica. Este artículo lo publicamos en 2017, comparamos 38 TAR robóticos contra 76 TAR abiertos y los pareamos de acuerdo a todas sus características. Vean el índice de masa corporal. En promedio los sujetos son obesos, no llegan optimizados.
lo que podemos ver es que, aunque no hubo diferencia significativa, la tasa de complicaciones del sitio quirúrgico fue prácticamente inexistente en el grupo robótico, contra 11.8% en el grupo abierto, y la tasa de complicaciones sistémicas fue 0 comparada con 17% en el grupo abierto. Entonces, puede ser que las opciones de mínima invasión para reparar una hernia aporten en el paciente con mayor riesgo de morbilidad local y sistémica. Este es un estudio interesante, es de lo mejor que tenemos disponible ahorita, en el cual compararon reparaciones mínimamente invasivas en sujetos con todos los índices de masa corporal en un metaanálisis. Y pueden ver cómo la infección del sitio quirúrgico no fue diferente cuando tenían obesidad mórbida versus cuando no tenían obesidad mórbida. Lo que intentamos traspolar de aquí es lo mismo que comentaba. Puede ser que cuando el sujeto tiene obesidad mórbida y no tuvimos la oportunidad de optimizarlo, un abordaje de mínima invasión amortigüe el efecto o las complicaciones relacionadas con esta situación. Tengo el gusto de estar colaborando ahorita con el doctor Gabriel Arévalo, que él es metodista en Houston. Estamos tratando de analizar sus datos porque todos sus pacientes tienen obesidad. La mayoría de ellos considera su obesidad como algo parte de su vida, ni siquiera contemplan la posibilidad de recibir un tratamiento y estamos viendo qué efecto tiene la mínima invasión en estos escenarios. Ahora, les platico qué les hice a los pacientes, porque como cada paciente es diferente y la toma de decisiones dependerá mucho, no solo de sus características, sino de su contexto, sus deseos y de los recursos disponibles. A ella, que llegó con su hernia encarcelada, con fiebre y con onfalitis, definitivamente no le podía poner una malla porque tenía una infección activa. Y lo que hicimos fue, si se fijan aquí a la derecha, le hice los 3 trócares de un acceso laparoscópico, redujimos el contenido y a través de aquí le hicimos un cierre primario del defecto. Empezamos terapia local y sistémica para la onfalitis y la paciente está mejorando francamente el proceso infeccioso, está como ambulatoria, estamos viendo qué opciones de pérdida de peso tiene para que en su momento, si logra perder significativamente peso o se compromete para un programa apropiado, puede hasta que termine en una buena abdominoplastía. Si las cosas no van bien y la paciente no se compromete con su pérdida de peso, pues buscaremos alguna opción intermedia que se adecue a su riesgo de morbilidad. El paciente que les comentaba, el que se dedica a la construcción, él dijo, yo no puedo esperar, lo valoró el anestesiólogo, minimizamos costos y tiempos de espera, le hicimos un IPOM, si se fijan su obesidad está intacta, pero su hernia ya le permitió regresar a trabajar, él sabe que su riesgo de recurrencia se mantiene mientras no trabaje en su peso, pero pudimos ser resolutivos con él sin tener ninguna afectación en su capacidad de seguir chambeando a la brevedad posible. Y este paciente pues me encanta porque él me dijo, mira, yo mi único objetivo de operarme es que mi nieto ya no lo puedo cargar porque me duele, yo chambeé mucho toda mi vida, me puedo tomar tiempo para optimizarme. Se comprometió, dejó de fumar, bajó 16 kilos en 2 meses con dieta y actividad física. Pueden ver cómo cambió radicalmente. Tenía mucho tejido en exceso, le hicimos una reparación, un estopa abierto, le pusimos una buena malla con un abordaje un poquito amplio, le reconstruimos un ombligo padre, sigue sin fumar y nos quedamos muy contentos con el resultado porque, insistimos, cada paciente es diferente y hay que hacerles un traje a la medida. Mis conclusiones: la obesidad aumenta significativamente las complicaciones locales y sistémicas en la cirugía de hernia, y aunque idealmente hay que tratar de optimizar antes de una reparación formal, no existe un índice de masa corporal mágico. Se habla del 42 para reparaciones abiertas, pero lo que yo hago es tomar en cuenta el índice de masa corporal, las tendencias, las condiciones del paciente, qué oportunidades sociales y económicas tiene, y entonces balancear qué tan urgente es la reparación o qué tanto riesgo tiene la reparación. Si el paciente obeso tiene una indicación urgente, no hay que diferirla, pero también hay que tratar de no hacer reparaciones definitivas, como comprometernos a separaciones retromusculares, liberaciones de componentes, y puede ser que las opciones de mínima invasión, como el IPOM, o las opciones que nos pudiera ofrecer en su momento el robot, como el RTAP, pudieran disminuir la morbilidad local y sistémica. Yo les agradezco la oportunidad. Estas son las formas más habituales de contactarme. Y previo a haber pedido permiso, les dejo un comercial. Se acaba de confirmar recientemente la fecha del Congreso del International Hernia Collaboration.
es el grupo más importante de cirujanos de hernia del mundo. Somos 13,000 afiliados. La reunión de este año será en Mérida. Si quieren más información, pueden escanear el código de barras de su derecha. Estaremos llenos de profesores de Estados Unidos, de Brasil, de Europa y varios profesores de México, de la gente más reconocida, durante 2 días hablando nada más de lo más moderno de las hernias. Y nos dará mucho gusto verlos por allá si tienen la oportunidad. Nuevamente, gracias al colegio y aquí estoy para la sesión de preguntas. Presentes. Para leer mis... Ok, bueno, pues yo les voy a platicar sobre todo del escenario que vamos a tener cuando nos enfrentamos nosotros como cirujanos bariatras y resulta que encontramos como hallazgo una hernia de pared abdominal. Y como ya nos comentó Luis, la obesidad es un factor de riesgo para que estos pacientes lleguen a presentar estas hernias. Sabemos que hay pacientes que el hecho de que vengan con un grado de obesidad no significa que estén bien nutridos y eso tiene que repercutir en la tasa de infecciones de las heridas posoperatorias y afecta, por lo tanto, la cicatrización de las heridas. Y por eso no es raro que nosotros nos enfrentemos a que llegue pacientes justamente para cirugía bariátrica con hernias o con antecedentes de reparación de hernias. En las últimas décadas ya los procedimientos bariátricos afortunadamente pues se realizan con cirugía de mínima invasión y por eso justamente nos tenemos nosotros que enfrentar los abordajes muchas veces a nivel laparoscópico para la reparación de estas hernias. La presencia de una hernia de pared abdominal nos puede complicar desde el acceso abdominal inicial, desde la colocación de los puertos, inclusive de la finalización de la cirugía bariátrica planificada. Muchos nos hemos enfrentado con pacientes que a lo mejor tenemos pensado un bypass y terminamos haciendo una manga gástrica. Actualmente las gastrectomías en manga y el bypass gástrico son las 2 cirugías que normalmente realizamos de mayor frecuencia a nivel mundial. Existe controversia, ya lo comentó en un momento dado Luis, respecto al momento óptimo para el tratamiento de las hernias ventrales en pacientes con obesidad. Nosotros, al enfrentarnos inicialmente al realizar una cirugía bariátrica, tenemos que ver en un momento dado si tenemos que diferir ese procedimiento en un segundo tiempo, si la reparación se puede hacer en ese momento que nosotros realizamos un procedimiento bariátrico con un cierre de forma primaria, o incluso la colocación simultánea de una malla. Existen diferentes estudios y ahorita les voy a presentar curiosamente estudios que se han venido desde hace 20 años. Hay ensayos con pacientes en número muy pequeño, que es lo que llama la atención, que ha crecido desde hace 20 años toda esta controversia que se ha venido, pero finalmente se han quedado como cortos en la parte de saber realmente lo que nosotros necesitamos, de ver lo que necesitamos para la reparación de este tipo de hernias. Este estudio, si se fijan, prácticamente fue de hace casi 20 años, de 85 pacientes, y sobre todo aquí podemos checar que este tipo de procedimiento se puede hacer desde un cierre primario, desde la colocación de una malla biológica o un diferimiento de un procedimiento. En este estudio, por ejemplo, se vio una recurrencia del 22% en la reparación primaria. Y curiosamente, en la colocación de mallas biológicas no se reportó ninguna recurrencia. La obstrucción intestinal se reportó en un 37.5% del grupo del tratamiento de pacientes que se difirió el procedimiento. En este otro estudio, igual se analizaron 325 pacientes
26 pacientes se encontró una hernia ventral y en 8 pacientes se difirió la reparación de la hernia. Muchas veces encontramos pacientes ya con hernias encarceradas. En este estudio, curiosamente, reportan que ellos dejaban esa hernia encarcerada y se iban hacia la parte izquierda para en un momento dado poder hacer la brecha del mesenterio y poder subir el asa alimentaria. En 8 pacientes se realizó la reparación primaria, de los cuales 2 presentaron posteriormente oclusión intestinal. Y en 10 pacientes, curiosamente, se colocó la malla protésica, la Procid, y ellos reportan que no hubo recurrencias, no hubo infecciones, y lo que me llamaba la atención es que justamente en este artículo mencionan que aquí primero se hacía la reparación de la hernia y posteriormente daban pauta a realizar el bypass gástrico. Este seguimiento se hizo de 14 meses en promedio. Este otro artículo nos reporta igual una serie de 23 pacientes del 2009 al 2013, donde ya había pacientes que tenían justamente un abordaje abierto, ya con reparación de hernia, 8 pacientes con previa reparación laparoscópica de esa hernia, a todos se los colocó una malla Procid, y 22 pacientes se les realizó manga gástrica, solamente un paciente con bypass gástrico. Reportaron 4 seromas, no se observó ninguna infección y no hubo recurrencia. Estos pacientes tuvieron más o menos un seguimiento de 3.3 años. En este otro artículo igual nos mencionan una serie de 15 pacientes en total. Prácticamente los defectos fueron menores de 10 centímetros. Estos pacientes contaban aproximadamente de 1 a 3 defectos en la pared abdominal anterior, de los cuales la mayor parte eran menores de 10 centímetros. Y aquí, respecto a la colocación de la malla, justamente lo que trataban de hacer de estos pacientes es juntar los defectos y de tal forma que al momento ellos de medir ese defecto, trataban de tener 5 centímetros más de rango para colocar este tipo de mallas. Y es por eso aquí que pusieron estas medidas de mallas justamente de acuerdo a ese tipo de defectos. El tiempo obviamente operatorio en estos pacientes subió con esta reparación concomitante. La recurrencia se reportó en un paciente, pese a que aquel seguimiento fue a 12 meses, esta recurrencia la reportaron a los 14 meses. La formación de seromas se reportó aquí en 4 pacientes, de los cuales se resolvieron más o menos de 4 a 7 semanas únicamente con punción. La pérdida de peso realmente no, estadísticamente no es significativo si en un momento dado se realiza una reparación concomitante. Ya hablando de prácticamente todo este tipo de series, de ensayos muy pequeños, se realizó una revisión de 21 artículos donde se abordaba la hernia concomitante con cirugía bariátrica, y de estos 21 artículos, 10 se descartaron por criterios de exclusión, juntando una serie de 449 pacientes. A estos se les dio un seguimiento promedio de 24 meses. El tipo de procedimientos incluyeron pacientes con reparación primaria mediante sutura simple, malla sintética o malla biológica. Se incluyeron pacientes con gastrectomía en manga, con pacientes con bypass en Y de Rux y pacientes con banda gástrica ajustable. El abordaje se incluyeron pacientes ya sea que se abordaron por cirugía abierta o laparoscópica. Y esto nos reporta esa serie de casos prácticamente donde nos dice aquí que la recurrencia se presentó en 49 pacientes a quienes se les hizo una reparación primaria. Hubo infección en 2 pacientes con malla sintética y sobre todo hubo admisión de estos pacientes a los 30 días con las reparaciones primarias en 4 pacientes. La obstrucción intestinal se dio sobre todo en 5 pacientes a los cuales se les había hecho una reparación primaria. Actualmente hay una serie de estudios multicéntricos.
uno de los cuales nos mencionan que en el 2013 se realizaron 468,809 procedimientos bariátricos en todo el mundo, de los cuales 95.7% se realizaron por vía laparoscópica y únicamente en 8% de los pacientes se encontraron hernias ventrales. Los que están finalmente a favor de la reparación de las hernias en forma concomitante es porque finalmente se comenta que muchas veces se puede hacer el riesgo de interrumpir las líneas de grapas y por consiguiente una fuga anastomótica, sobre todo en los procedimientos de bypass gástrico. Los que en un momento dado comentan que la reparación debe de esperar es por el riesgo de recurrencia debido al aumento de presión intraabdominal en forma crónica y se ha reportado una tasa de recurrencia 3 a 4 veces mayor que los pacientes no obesos. Además de que muchos en un momento dado llegan prácticamente a preferir que el paciente esté en las mejores condiciones de todas sus comorbilidades para poder abordar este tipo de reparaciones. Otro de los estudios aquí nos mencionas curiosamente, la Asociación Americana de Cirujanos de Hernias se fueron a la base de datos de lo que es el programa de acreditación y calidad de cirugía bariátrica y de 900 centros de Estados Unidos y Canadá, donde se realizaron mangas gástricas, bypass gástricos del 2015 al 2017, hubo procedimientos concomitantes. Aquí nos menciona también la colecistectomía, esa obviamente no voy a platicar, pero aquí este artículo nos menciona que justamente se hicieron reparaciones de hernias ventrales, epigástricas, incisionales y umbilicales. De los 464,674 pacientes, se realizaron 5,463 cirugías bariátricas con reparación de hernias. Y estos fueron los resultados. Para la reparación, obviamente, concomitante, tanto para el bypass como para la manga gástrica, los tiempos en los procedimientos quirúrgicos aumentaron, el tiempo operatorio y los días de estancia, los días de estancia intrahospitalaria. Sin embargo, esto no ha sido estadísticamente significativo en varios estudios. Lo que sí llama la atención aquí que los ingresos, por ejemplo, a una terapia intensiva de estas complicaciones fueron mucho mayor en los pacientes que se les hizo una manga gástrica con una reparación de una hernia concomitante, así como otras enfermedades, ya sea embolia pulmonar, una trombosis venosa profunda, que requirieron al final de cuentas una terapia intensiva. Y curiosamente también lo que fueron los pacientes que se ingresaron por alguna complicación a menos de 30 días fueron los pacientes con manga gástrica y reparación de hernia concomitante. Las limitantes de este estudio es que finalmente esto nos aborda la seguridad operatoria de un paciente, pero no nos dice en un momento a largo plazo qué tanto tuviéramos de recurrencia después de la reparación de esta hernia. Entonces, estos estudios prácticamente es la limitante que nos menciona nada más lo que es la seguridad operatoria. Este otro estudio igual nos menciona que se estudiaron 11 estudios retrospectivos donde evaluaron lo que es la recurrencia de la hernia, la infección de la malla y la morbilidad operatoria. Aquí el procedimiento más realizado fue la gastrectomía en manga y a lo que en un momento dado nos da aquí curiosidad es que hubo mayor número de reoperaciones y de readmisiones en los pacientes que se les realizó bypass gástrico con una reparación de una hernia concomitante. En este otro estudio más actual nos comenta del Reino Unido que se estudiaron 2,223 pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica, de los cuales 106 pacientes se sometieron a cirugía bariátrica y reparación de hernia concomitante. 97 pacientes se sometieron a bypass gástrico, del cual uno fue abierto, y 8 pacientes en manga gástrica. Aquí estas reparaciones se hicieron tanto en forma primaria, para un defecto primario en forma laparoscópica, para una hernia incisional en forma laparoscópica,
para una reparación abierta de una hernia primaria y para una reparación incisional en forma abierta. Ellos sobre todo estudiaron las complicaciones que pudiera tener este tipo de reparaciones, y aquí podemos ver que la recurrencia se dio más en los pacientes con cirugía, lo que fue abierta. La infección se dio mucho mayor en pacientes que se les hizo una reparación abierta, la presencia de hematomas de igual forma, y únicamente llama la atención aquí que la presencia de seromas se presentaron en 4 pacientes que fueron abordados por vía laparoscópica. Igual las limitantes de este estudio es que estas complicaciones prácticamente se presentaron en menos de un año. Únicamente la recurrencia se vio que estos pacientes pasaron más de un año y es donde se presentó la recurrencia. Finalmente nos enfrentamos con este tipo de escenarios. Podemos tener desde una hernia muy pequeña umbilical hasta hernias incisionales que nos implican mucho el cómo vamos nosotros a planificar esa parte de nuestra cirugía bariátrica que vamos a tener. El manejo de la hernia durante la cirugía bariátrica tenemos que planificarla de la siguiente manera. Tenemos que ver sobre todo las características de la hernia, la ubicación, el contenido, el tamaño, la presencia de encarcelamiento o no, los antecedentes de reparación previa. Asimismo, las comorbilidades relacionadas con la obesidad y el tipo de procedimiento bariátrico previsto, ya sea un bypass o una gastrectomía en manga. Para fines de una reparación de una hernia concomitante, muchas veces preferimos incluso llevar a cabo una manga gástrica. Sin embargo, es bien sabido que tenemos que ver realmente las indicaciones de una manga. A veces nos enfrentamos con un paciente con una hernia hiatal o índices de masa corporal por arriba de 60, donde nosotros buscamos esa pérdida de peso mayormente. Entonces, tenemos que ver realmente qué prevemos en ese paciente. A veces nos llega el paciente y nos dice en la consulta, yo vengo por un bypass, yo vengo por una manga, y resulta que pues tiene una hernia en la pared abdominal anterior. Dentro de esta planificación es importante que nosotros tengamos una tomografía. Esta tomografía puede influir en la técnica incluso de la entrada de los puertos, nos puede ayudar a guiar esta colocación de los puertos. A veces hay que añadir un puerto para justamente quitar toda esa adherenciolisis, y muchas veces se llega a preferir o se llega a cambiar el procedimiento y se prefiere incluso tener al paciente previamente con un balón intragástrico o incluso una gastroplastia endoscópica en manga. Todo cirujano bariatra tenemos, cuando nos enfrentamos a estas hernias de pared abdominal, a veces nos enfrentamos con esas dificultades para colocar los puertos en forma tradicional. A veces tenemos que desviar esos trócares, a veces tenemos que añadir esos trócares. Ya nos comentaba Luis, incluso llegar a poner la aguja de Veres en el punto de Palmer, y a veces incluso el mismo neumoperitoneo reduce justamente todo ese saco. ¿Cuáles serían las indicaciones ideales para nosotros reparar una hernia? Pues tener un paciente con un índice de masa corporal menos de 35, pero sabemos que la realidad nos enfrentamos incluso con pacientes muchas veces de índice de masa corporal por arriba de 50. El tabaquismo es un factor de riesgo importante para esos pacientes. Parte de procedimientos de cirugía bariátrica incluye todo el manejo multidisciplinario que pueda tener previamente el paciente. La ausencia de diabetes o enfermedad respiratoria crónica, que son enfermedades obviamente que tienen que ser incluso controladas antes de un procedimiento bariátrico. Y el tamaño de hernia relativamente pequeño, menores de 2 centímetros. Se puede reparar, como ya nos comentó Luis, en un cierre primario con uso de dispositivos
con un pasador de suturas o con la colocación de la malla de material biológico o bioabsorbible para reducir la recurrencia rápida. Muchas veces este tipo de reparaciones nosotros los tenemos que realizar para completar algún procedimiento quirúrgico, ya sea mixto o malabsortivo. ¿Cuáles serían las contraindicaciones en el momento de que nosotros pudiéramos reparar este tipo de hernias que fueran defectos medianos o grandes, mayores de 10 centímetros, debido a la alta tasa de recurrencia rápida que tienen estos defectos? Además, es bien sabido que estos defectos mayores de 10 centímetros raramente van a provocar encarcelamiento. Únicamente aquí es de tomar la decisión quirúrgica, sobre todo para nosotros completar nuestro procedimiento quirúrgico bariátrico proyectado. La tasa de recurrencia a corto plazo se habla que es de 2 al 18% hasta 2 años después de una reparación concomitante de la hernia durante la cirugía bariátrica. Otras opciones que podemos nosotros emplear en el momento de estar realizando un procedimiento de cirugía bariátrica, se habla de que es fijar el epiplón en el defecto o dejar intacto el epiplón encarcelado en el defecto o incluso la colocación de malla intraperitoneal. Aunque muchas veces tenemos la idea que la colocación de la malla ante una cirugía limpia contaminada nos puede aumentar el riesgo de infección, con los artículos que les mencioné, realmente esa tasa de infección es muy baja. Como conclusiones, podemos decir que cada caso debe evaluarse individualmente y adaptarse al escenario clínico. La cirugía bariátrica y la reparación de hernia concomitante parece un enfoque factible y segura para defectos de hernias pequeñas. La malla sintética realmente proporciona una tasa significativamente menor de recurrencia sin ningún aumento de infección durante los procedimientos bariátricos. Es decir, vemos los índices de recurrencia mayormente en reparaciones primarias que en el uso de mallas. Y las cirugías concomitantes durante la cirugía bariátrica seguirá siendo controvertida. Tenemos obviamente nosotros que idear algún estudio que se realice en forma prospectiva, aleatoria, multicéntrica, con un seguimiento adecuado, porque muchas veces estos estudios tienen un seguimiento tan corto que realmente no vemos el beneficio a largo plazo de este tipo de reparaciones. Gracias. Súper. Doctor Guillermo, no sé si a través del chat podemos captar preguntas y en lo que captamos preguntas, si valdrá la pena, veo que está el doctor Blas y el doctor Magdaleno que se pudieran unir a la discusión si les parece prudente. Sí, doctor Verbonen, ¿alguna pregunta, algún comentario que tenga mientras nos hacen acá las preguntas? Jeffrey, ya vi que andas por ahí, también algún comentario, alguna pregunta que tengan. Pues yo más que nada felicitar, un tema de mucha importancia. Realmente muchos le damos las vueltas a las hernias. Yo solamente reparo las hernias cuando son muy pequeñas, pero en realidad les digo, ya que bajes de peso será el mejor momento. Pero se me hizo muy interesante cómo lo están abordando Luis, Alfonso, doctora Azucena. Interesante y yo creo que pues hay que seguir contemplando porque la cirugía no está nada escrito. Seguimos avanzando. Felicidades a los dos. ¿Dónde veo quién está? Aquí está el doctor Blas. Doctor Iván, veo que tiene la mano levantada, si quiere hacer una pregunta. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Soy el doctor Iván de la ciudad de Tijuana. Muy interesante la plática. Quisiera hacerle una pregunta, doctor Guillermo, si tiene algún protocolo antes de realizar el procedimiento de reparación. Me refiero a esto porque en la cuestión nutricional, pues sabemos que los pacientes, aunque tienen una
una reserva calórica excesiva, pues muchas veces presentan deficiencias nutricionales. Y si considera en su protocolo tomarle algún perfil nutricional o algo así. Sí, nada, le damos la palabra a Luis Alfonso, que es el experto que invitamos acá que hace hernias. Luis, ¿algún Muchas protocolo que tú manejes? gracias, doctor Iván, gracias por su pregunta, que es muy valiosa. En general, todo lo que es una cirugía que implique reparación retromuscular o separación de componentes, esa es la línea donde yo trato de que siempre se prehabiliten los pacientes. Utilizo un protocolo que con mucho gusto, por ahí en Twitter se lo puedo compartir o por correo electrónico, que es el del grupo de Cleveland del doctor Novitsky, que es donde yo me entrené. Hay un Muchas gracias. protocolo nutricional preoperatorio en el que fundamentalmente se suplementa proteína y glargina y ha demostrado disminuir las tasas de readmisión y discretamente disminuye la tasa de complicaciones sistémicas. Esto es específicamente para el paciente estándar. Para el paciente que tiene desnutrición en concreto, tenemos un abordaje mucho más intenso en el que efectivamente pedimos prealbúmina y vemos con nutrición clínica qué extra podemos ofrecer. Pero digamos, la receta estándar es suplementar con proteína extra una vez al día, con glargina y básicamente. De acuerdo. Y otra última pregunta. Si hay alguna temporalidad recomendada para hacer la reparación de la hernia, es decir, ya que se estabilizó la pérdida de peso en el paciente, es decir, 14 meses o más allá de algún tiempo para poder hacer la reparación, ¿la considera así? Doctora Susana, ¿quieres comentar? Yo en mi caso, en el hospital donde estoy, hay una clínica de hernia compleja, justamente igual está el doctor ahí San Román al frente, y curiosamente él sí busca índices de masa corporal o trata de llevarlos a un índice de masa corporal en promedio de 30 para poder hacer justamente estas reparaciones. Finalmente, como bien sabido, tú comentaste, Luis, esa situación de reparaciones de hernias con separación de componentes, incluso son pacientes que se llevan a Botox, a neumoperitoneo, y tienen que llevar obviamente toda esa terapia de a cuántas semanas tú los tienes que, después de a lo mejor un neumoperitoneo, colocación de Botox, hacer esa reparación de hernia, ¿no? Y justamente buscas esos índices de masa corporal lo más bajo posible para poder hacer este tipo de reparaciones. A lo mejor después de mi comentario, si me lo permite Miguel Magdaleno, que él nos dé algún aporte, porque sé que él hace las dos cosas y las hace muy bien, bariátrica y hernia, pero les platico, las guías que hablábamos de SAGES y de America's Hernia Society, el último párrafo justamente resume esto, no hay un número mágico. Supongamos que tienen un paciente con un índice de masa corporal de 60 y una hernia incapacitante. Entonces, ese paciente se toma la decisión de ir a manga y de 60 lo llevan, vamos a decir, a 47. Es poco probable que poniéndole un número arbitrario de meses más vaya a tener más beneficio metabólico. Sin embargo, probablemente ese sea su momento para repararse la hernia. Entonces, más que un número o una fecha, es una tendencia. Si se acuerdan, puse una tabla también del doctor Conrad. Él tenía una paciente con índice de masa corporal de 34, pero con una hernia complejísima, que le dijo, tú pon de tu parte. 2 puntos de índice de masa corporal fueron suficientes, pero fueron 9 meses de esfuerzo. Entonces creo que aquí hay una especie de triada, es el índice de masa corporal más la tendencia, las comorbilidades del paciente y la realidad sintomática, porque si es un sujeto que se la pasa en urgencias obstruido, todos nuestros planes se van a derrumbar el día que llegue de emergencia a cirugía por la noche. Miguel, ¿tú cómo le haces? Estás en mood, Miguel. ¿Quieres quitarle el silencio? Perdón, gracias. Sí, es una excelente pregunta y creo que en base y apoyándonos con las excelentes presentaciones que tuvieron, eh, lo más importante es la individualización de los casos. La prioridad, hay que recordar que últimamente, afortunadamente, se le está dando un auge no solo al IMC,
también es importante la grasa visceral y la grasa parietal, porque no es lo mismo que un paciente tenga la grasa dentro del abdomen que en la pared. Y esto nos puede dictar incluso el abordaje y el índice de complicaciones. Es importante la prehabilitación, como comenta Luis, que se está haciendo, porque un paciente con pérdida de peso, para intentarlo llevar a una optimización en cuanto a peso, puede darnos una desnutrición aguda y una complicación posterior infecciosa o de cicatrización. Entonces, no nada más es el tamaño del defecto, sí, un punto importante es la clínica, la urgencia y el estado nutricional del paciente. Creo que en eso nos deberíamos de enfocar. El tiempo quizá no es menos de 12 a 15 meses y más que el tiempo es las condiciones de mejoría del paciente. Muchas gracias, Miguel. Yo nomás por agregar un segundito a esto, como estímulo a los pacientes y a la paciente que les ponía de IMC de 53 con muchas cicatrices de cirugías previas, si ella saca adelante su proceso y logra perder peso y se somete a una cirugía bariátrica, eventualmente nos podemos poner de acuerdo con el cirujano plástico para combinar su cirugía de contorno corporal con una reparación formal retromuscular de su hernia y que la paciente no solo tenga el beneficio bariátrico, metabólico, sino también estético y funcional que está buscando, pues porque el paciente se merece una atención integral. Entonces, por eso me iba a que no somos tan cuadrados con las fechas ni con los abordajes. Muchas gracias, Miguel. A ti. Gracias por la invitación. Doctor Luis, un comentario desde Panamá, el doctor Alejandro Martínez dice, saludos desde Panamá, buena presentación. ¿Qué técnica quirúrgica de pared abdominal recomiendan en pacientes obesos que no puedan pagar o que no quieran realizarse una cirugía bariátrica? Y hay otro comentario, dice, buenas noches, doctores, gracias por la plática. Yo quisiera preguntar a los ponentes, en caso de que el paciente llegue a urgencias con una hernia de compromiso de asas que requiera resección intestinal, ¿qué conducta tomarían? ¿Resección con abordaje laparoscópico y colocarían una malla? ¿Qué nos podrían decir sobre eso, doctor? Gracias. Mira, primero, estamos asumiendo que el paciente tiene obesidad clase 3 para arriba. Sin duda, se beneficia de un abordaje de mínima invasión para averiguar qué está ocurriendo adentro comparado con una laparotomía. Entonces, un trocar de 5 milímetros en el cuadrante superior izquierdo nos puede permitir evaluar la integridad del intestino. Voy a tratar de responder las dos preguntas al mismo tiempo. Si el paciente tiene intestino comprometido y hay que hacer una resección, pues eso toma prioridad antes que el defecto. Y si tienen la capacidad de resolverlo por vía laparoscópica, no se necesita mucho para saber que la morbilidad va a ser menor si hace una resección anastomosis laparoscópica. Estamos en una comunidad de puros cirujanos bariatras, estoy seguro que lo van a poder hacer si tienen lo necesario. Contrario a hacerle una laparotomía en la línea media sobre donde está la hernia, esto va a aumentar el riesgo de complicación local. Dicho lo anterior, si reducen el intestino y está viable y no es un escenario de contaminación, y la pregunta es, ¿cuál es la mejor cirugía? Vamos a regresar al principio que les proponía. Nada de cirugías en las que quememos puentes. No hay que hacer reparaciones retromusculares, no hay que hacer separaciones de componentes. Si el paciente fuera candidato a un cierre primario, un defecto de 4 centímetros, 5 centímetros, con paciencia, con un pasasuturas, se puede cerrar. Tiene 20-30% de posibilidades de recurrir, pero esto compra tiempo. Si se sienten muy cómodos y quieren ofrecerle una reparación un poco más duradera y no hubo contaminación, un IPOM como el que le mostré es una cirugía que puede ser funcional, recordando que se necesita siempre que sea una malla recubierta apropiada para uso intraperitoneal. Muchas gracias, doctor. El doctor Manuel Moya levantó la mano. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Yo les quería preguntar a Luis, pero ya me contestó qué tipo de malla se pone intraperitonealmente en esta última opinión que dio. Entonces ya mi pregunta era esa, que cuál era la malla más apropiada para dejarla intraperitonealmente sin recubrirla. Muchas gracias. Y también veo que está levantada la mano del doctor Erwin Iván Marín Pardo.
¿Qué nos tiene que preguntar el doctor Erwin? Gracias, doctor. Gracias a los ponentes por su excelente plática. Doctor Alfonso, en el contexto de un hospital en el que en un escenario de urgencia probablemente no se pueda contar con una malla recubierta, ¿cree que una TAP ventral pudiera ser una buena opción en lugar de la EPOM? Gracias, doctor. Híjole, muy buena pregunta. Tiene varias aristas. Primero, si el paciente llegó de urgencia, esto significa que o está ocluido o el intestino está sufriendo. En cualquiera de esos dos escenarios, no creo que lo tengas en buenas condiciones para acomodarte y para hacer una disección preperitoneal apropiada y para poner una malla sintética. A grandes rasgos, esa es la percepción que yo tendría. Recordemos que el TAP ventral laparoscópico es una cirugía factible por la laparoscopía, pero es compleja porque te empiezas a hacer con hoyitos y entonces necesitas tiempo y probablemente ese día, en ese momento, el paciente no tiene tiempo. Yo diría que la respuesta es sí, sí se puede, pero creo que va a ser más bien la excepción que la regla y se necesita alguien que haya hecho muchas TAP ventrales laparoscópicas, que se sienta cómodos haciéndolas para poderlas ofrecer de urgencia. Dicho lo anterior, yo personalmente solo me he sentido cómodo hasta ahora con la plataforma robótica. Batallo mucho para lograrlo por vía laparoscópica, pero sé que hay mucha gente muy capaz y adelante con esa técnica en escenarios no de emergencia, por supuesto. Gracias, doctor. También veo que levantó la mano el doctor Manuel. A ver si nos tiene algo que preguntar. Y si no, ahí por ahí veo al doctor Blas, al doctor Roberto González Santamarina, a ver si nos pueden compartir algo cuando se encuentran alguna hernia en un paciente programado para cirugía bariátrica. Si está a la mano, la operan o si es pequeña, como el doctor Herbón, la operan o preferiblemente en un segundo tiempo. ¿Qué hacen ustedes, maestros, en estos casos? ¿Qué nos pueden recomendar? ¿Le puedo agregar algo a tu pregunta, Jeffrey? Claro que sí. Ya la doctora Azucena, incluye a la doctora Azucena porque pues ella hoy más que nadie sabe más que nosotros sobre cirugía bariátrica y hernias, por todo lo que debe haber leído. Le incluyo entre esos grandes ponentes que mencionaste. ¿Cambiaría el tipo de procedimiento que le van a hacer cuando ya están allá adentro sobre cirugía bariátrica, tienen una hernia? Ya nos demostró con evidencia que es más segura aparentemente una manga gástrica sobre un bypass gástrico. Y añado hacer un bypass gástrico y una anastomosis. Y yo creo que va mucho encaminado sobre reparas, quitas un defecto, tienes anastomosis que te pueden botar si se te vuelven a ocluir, te cambiaría, harían una sola anastomosis, manga gástrica, bypass gástrico en Y de Rux para disminuir comorbilidades, complicaciones y futuras complicaciones mayores como sería que se abra una anastomosis. A todos los que tú mencionaste, al doctor Blas, al doctor Magdaleno, a la doctora Reyes. Hola, buenas noches. Soy el doctor Blas. ¿Se escucha? Sí, doctor Blas, lo escuchamos. Jeffrey, muchas gracias por la participación. Y me quedan dos aspectos importantes que mencionar. La SMBS y la American Hernia publicaron en el 2018 una serie de consensos, un artículo publicado por Menso, por Carbonell, etcétera. Y aún con todo esto, de las evidencias que nosotros hemos tenido a lo largo de la vida como cirujanos generales y reparando hernias, ya en cirugía bariátrica, como lo acaban de mencionar los doctores Luis y la doctora Azucena, quienes hemos estado frente a pacientes con esta dualidad de tratamiento, yo me atreví a publicar en la revista hispanoamericana de hernia un editorial que se llama Obesidad y hernias. Y con todo y esto que les acabo de platicar, el mundo de la cirugía bariátrica y el mundo de la cirugía de hernia se tiene que, de manera muy importante, conceptualizar, aterrizar, como lo dijo el doctor Luis perfectamente, e individualizar. Y yo todavía me iría más allá
tener la experiencia, haber vivido estos casos, pero además conocer materiales protésicos, materiales o sistemas de fijación y algo que es muy importante en el terreno de los que hacemos también cirugía bariátrica es conocer la nutrición como se ha estado discutiendo, porque recordemos que la colágena tipo 3 romano es con la que más problemas vamos a tener con los pacientes que tienen hernias y no digamos con los pacientes que tienen herniosis. De tal manera que lo cuidadoso aquí es sí ir como cirujanos a tratar el defecto, a tener todos estos beneficios que ya escuchamos, pero además en el seguimiento a largo plazo de los pacientes, vigilar que estos pacientes tengan una muy buena evolución y que no signifique el material protésico, como ya revisaron los colegas en sus bibliografías con evidencias científicas, porque son a veces casos aislados los que cada uno de nosotros podemos proponer. Efectivamente, lo que dijo la doctora Azucena, un seguimiento a largo plazo es de mucha importancia. Y ahora me sumo al comentario del doctor Luis. Seguramente la cirugía robótica, Luis, te está dando mucho más beneficio porque cargar o levantar una pared abdominal de un obeso mórbido de 50, 60 índice de masa corporal por cirugía laparoscópica contra los brazos robóticos es muchísimo mejor. Excelente charla, los felicito. Muy buenas noches. Jeffrey, ¿me escuchas? Sí, doctor. Hola, Manuela Cebes. Acá algo pasa con mi celular que no hay video. Mira, yo creo que todo lo Nosotros sí que lo se ha escuchamos, doctor. platicado, todo lo que se ha platicado abarca un gran territorio de todo esto. Yo me gustaría solo puntualizar un detalle. Yo creo que a final de cuentas la evaluación preoperatoria es muy importante en los pacientes que vamos a operar de bariátrica. Yo creo que rara vez el manejo se debe de modificar internamente, a no ser que tú encuentres hallazgos que te permitan realizar el cambiar de técnica. Yo creo que las hernias de 3 centímetros o menos las puedes cerrar sin problema. Y yo creo que hernias grandes, mientras no te metas a mover el saco herniario y le puedas hacer un procedimiento quirúrgico, el dejar que el paciente primero baje mucho de peso y después lo operes y le puedas manejar su hernia con muchos kilos menos, sus resultados van a ser mucho mejores. Cuando hay urgencias, como mencionaba el doctor Luis, bueno, pues ni hablar, ahí no hay otra cosa que hacer más que lo que la situación de urgencia nos proponga. Pero cuando tenemos un paciente programado de cirugía bariátrica que tiene una hernia de pared abdominal, si nosotros no tenemos necesidad de tocarle el saco herniario, le podemos hacer lo que queramos, lo que el abdomen adentro nos permita o lo que tengamos planeado. Y si no hicimos nada en el saco, yo creo que no nos debemos de preocupar. Si por alguna razón tenemos que movilizar ese saco herniario porque tiene asas adheridas, porque no nos deja ver, porque tenemos que movilizar una gran cantidad de adherencias, ahí sí nos metemos en el problema de que tenemos que cerrar ese defecto, ¿no? Entonces yo creo que, como decía el doctor Blas hace un momentito, nunca aprenderemos con todo y las guías que pueda haber sobre lo que hay escrito y que debemos de individualizar a cada paciente. Mi remate final es este: si no nos metemos a movilizar el saco herniario, podemos quedarnos tranquilos de que le podemos realizar una cirugía bariátrica a ese paciente y en un segundo tiempo, con pérdida de peso, podemos ofrecerle mejores resultados que si queremos cerrar hernias mayores de 5 centímetros, sabemos que se nos van a recurrir un montón. Si queremos poner mallas, tenemos la posibilidad de que se puedan infectar. Si queremos, aunque pongamos absorbibles, etcétera. Entonces, tener en punto, este punto yo creo que es muy importante. Si no tocamos el saco herniario, tranquilos, no va a pasar nada. Si son hernias de 3 centímetros o menos, se pueden cerrar con un endoclose sin problema, aunque sepamos que algunas vayan a recurrir, ¿no? Pero de que estamos ante un abismo con un montón de posibilidades es real y que tenemos que ser muy congruentes con lo que decidimos y definimos al final.
Gracias y saludos a todos. Felicidades a los dos ponentes, la doctora Azucena, Luis, por su plática excelente. Muchas gracias, doctora Cebes. Y justamente el doctor Carlos Velázquez en el chat felicitó a la doctora Azucena y comentó algo muy parecido a lo que usted estaba comentando, de que él también maneja a los pacientes similar a usted, que primero los operan para bajar de peso y y a los 12 a 15 meses, posterior de que bajan peso, ya los someten a algún procedimiento para corregir pues la hernia después y que les va mucho mejor. Y a lo mejor, como usted bien comenta, pues ya se corrige más fácil la hernia que en un primer término, que en un primer tiempo y a lo mejor es con menos complicaciones como comenta, ¿verdad? El doctor tiene levantada la mano el doctor Manuel, no sé si quiera comentar algo. Doctora Azucena, si no. En lo que Tiene se poco decide, micrófono, un ¿no? comentario de hace rato que me preguntaban de la institución pública, donde cuando hay o no hay recursos, Sí, quien me conoce, yo soy un cirujano de comunidad, donde yo estoy, no es como que hay todas las cosas, las tratamos de que existan y tratamos de que haya disponibilidad de todo, y lo hay, pero si yo fuese a comprar dos cosas para mi práctica de estas dos cosas, sería tener una buena lente de 530 y tener un buen pasasuturas, los metes al gas y hay una buena cantidad de escenarios de urgencias en los que estas dos herramientas te pueden sacar de problemas. Así serían como mi top 2 de herramientas de todo lo que platicamos el día de hoy. Y son baratos y se pueden reusar. Tiene alzada la mano, ¿no? Nada más que tiene apagado su... sí, pero no sé si a lo mejor él nomás la levantó. Pero bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta que tengan para los ponentes, alguna otra pregunta, algún comentario. El doctor, vi que el doctor Ricardo, Roberto Santamarina andaba por ahí. Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Gracias por Ay, la oportunidad. Ya lo dijeron todo y lo dijeron perfectamente. El doctor Aceves mencionó de forma puntual, pues básicamente lo que yo iba a comentar, no tocar el saco si no se nos atraviesa el defecto. Estás haciendo un bypass gástrico, alguna cirugía bariátrica, es una hernia grande, pues no tocar el saco, no meterse con eso y hacer tu procedimiento. Si está ahí como el caso que hicimos allá, que hicimos el bypass robótico y se nos atravesó el defecto, pues bueno, pues, y es viable, pues adelante, ya estamos ahí, ¿no? Pero preferiblemente, pues como lo comentaron, ¿no? Por supuesto, felicitar a los dos ponentes, lo platicaron de forma muy buena y muy clara, y pues bueno, saludos a todos. gracias, doctor. Ahí veo que el doctor Moisés Ramírez levantó la mano. Adelante, Moy. Buenas noches a todos, amigos, ¿cómo están? Excelente plática. Antes que nada, felicitarlos. Y pues creo que mucho va enfocado, punto de vista y comentario personal al motivo de consulta del paciente, ¿no? No es lo mismo que vaya un paciente a la consulta porque se queja de su hernia a que vaya porque tiene intenciones de perder peso más una hernia sintomática. Y creo que de ahí se deriva mucho, ¿no? Si le está dando muchos síntomas, pues llevará mayor prioridad en realizarse la cirugía de hernia a comparación, pues, de un procedimiento para perder peso. Y me parecen muy puntuales los comentarios de, pues, si hay la oportunidad de repararla siempre y cuando no sean defectos grandes durante la cirugía bariátrica en un paciente que fue con motivo de perder peso, pues se puede realizar, ¿no? Y muy importante, ¿cuál será su experiencia? Me gustó el comentario del doctor Blas, sobre todo en procedimientos extraperitoneales, en aquellos pacientes que tienen pues gran cantidad de grasa abdominal, por el peso de la misma, han tenido dificultad para realizar en TEP el procedimiento, por ejemplo. Utilizan alguna maniobra especial para poder elevar la pared abdominal.
aquí es a lo que se han enfrentado. A mí alguna vez me tocó un paciente enorme y pues literal con las manos teníamos que estar ahí tratando de levantar para poder ver estructuras porque no levantábamos nada con el neumoperitoneo, ¿no? O no sé cuál será la experiencia de los ponentes. Ok. Pues yo en mi caso sí, digo, sí es diferente, como comentaban, a nivel institucional. Aquí tenemos un programa que incluso sí no es tan fácil que se lleve a cabo tan rápido un procedimiento bariátrico. Por toda la pandemia que se vino, incluso pacientes nos han llegado hasta protocolos casi de 1 año, 2 años, y justamente es eso, ¿no? Que a veces le molesta más la hernia que le urge a que lo bajemos de peso, ¿no? Y sí, efectivamente uno tiene que buscar, lo ideal es planificar como yo lo comenté en mi plática, pero incluso a veces nos enfrentamos que hasta una tomografía no tan fácil se la podemos hacer a un paciente, porque justamente a veces los radiólogos dicen, pues no te puedo hacer una tomografía en pacientes mayores de 120 kilos, ¿no? Entonces, a veces por más que uno quiera planificar ciertas cosas, no nos dan pauta. Yo en lo personal igual me enfrenté a una de las fotos que les puse de una hernia incisional lumbar. Justamente igual, uno de los cirujanos tenía que empujarme prácticamente las asas y es ahí donde uno llega a cambiar. Yo tenía planeado a lo mejor un bypass, termino haciéndole una manga gástrica y justamente es buscar la situación inicial que se le puede dar a un paciente. Sí, también tiene mucho que ver, yo creo que el anestesiólogo, aunque yo diga qué está pasando ahí con el neumo, qué está pasando, si está pujando el paciente, todos esos factores que en un momento dado implican incluso del manejo del anestesiólogo, que tenga al paciente bien relajado, que no te esté pujando, para tú poder finalizar justamente ese procedimiento. Creo que eso es muy importante. Doctora Azucena, ya estamos en tiempo. ¿Nos Ok, podrá dar en 3 minutos o en 3 puntitos sus conclusiones, los 3 perfecto. puntos clave de la sesión y darle la palabra al doctor Sergio para Ok. finalizar? Bueno, pues finalmente creo que sí, necesitamos todavía trabajar mucho en esto para llegar a un consenso. Qué bueno que el colegio ya actualmente está trabajando incluso en diferentes trabajos de que nos incluye a través de un consenso de todos los bariatras qué procedimiento estamos haciendo y sería ideal estar nosotros viendo para puntualizar tamaño de hernia, si le pongo no malla, qué tipo de malla, para justamente estos estudios hacerlos mucho más grandes y sobre todo nosotros también tener la experiencia aquí en México, ¿no? Porque hablamos de muchos trabajos de repente en Estados Unidos, pero estaría padre que en un momento dado todos nos incluyéramos para hacer mucho más trabajos más extensivos a nivel nacional. Y bueno, yo les doy las gracias ahí por todo el momento, toda la invitación ahí que nos hicieron. Un gusto, Luis, trabajar ahí contigo y pues muchas gracias ahí al colegio. Doctor Bueno, Berboni. nuevamente, yo creo que Bariatric Ground está funcionando el día de hoy con 130 participantes, los dos ponentes excelentes, y yo creo que pues nos llevamos una buena cátedra el día de hoy para considerar cuando se nos atraviesa. Yo los quiero seguir invitando a que nos sigamos conectando, que sigamos creciendo, porque esto del Bariatric Ground es para todos. Vamos por ello, vamos por más, y los que van a Puebla, los espero en Puebla. Ya falta poco.